¿Sientes que tu dinero desaparece sin saber cómo? ¿Qué pasaría si te dijera que ese problema no solamente te ocurre a ti, sino que lleva cientos de años? Hace 100 años alguien encontró la solución. Hoy te voy a contar un método japonés con más de 100 años en el que te enseñan a tener mayor control de tus finanzas. Este método funciona. ¿Por qué? Porque se hace de una manera fácil, eficiente, te ayuda a cambiar la forma en la que ves y piensas en tus gastos. Este método se llama Kakeo. Y lo maravilloso de este video es que la plantilla que todos te venden, aquí vas a poder replicarla como nos gusta, gratis. ¿Te interesa? ¿Te llamó la atención? Vamos a verla. Soy Zaret Zambrano, estadística, llevo 10 años trabajando en el sector financiero. Me encanta buscar métodos, formas, técnicas para hacer que mi dinero rinda y tener mayor control de las finanzas. Pero ¿y qué significa Kakeo? Kakeo significa libro de cuentas doméstico. Fue creado en 1904 por Hani Motoko, la primera periodista japonesa mujer. Pero, ¿qué la motivó? ¿Por qué lo creó? Ella se dio cuenta que las mujeres en su economía diaria no tenían un método que les permitiera llevar un control de las finanzas y necesitaba que fuera algo simple, sencillo de explicarles para que ellas pudieran tener mayor control. ¿Cómo funciona? Claramente, al ser un método que se inventaron en 1904, no necesitas aplicaciones, no necesitas cálculos matemáticos complejos, nada. Necesitas un cuaderno, un lápiz o una maravillosa plantilla para que lleves todo el método. ¿Qué particularidad tiene este método? Este método se centra mucho en tus gastos variables, o sea, que requieres para empezar conocer muy bien cuáles son tus ingresos y cuáles son tus gastos fijos. Vamos a entender muy bien qué es un gasto fijo, es lo que sí o sí necesitas para vivir. ¿Necesito Netflix para vivir? No. ¿Necesito hacerme las uñas para vivir? No. ¿Qué necesitas para vivir? La comida esencial, no comer en restaurantes ni delivery, no, la comida, necesitas los servicios, necesitas vivienda, necesitas salud, o sea, piensa en lo más básico. Para eso te voy a dejar otro video aquí que tiene mi guía en Excel para que hagas el cálculo de cuánto te gastas en gastos fijos. Ese te pone todos los rubros que normalmente tenemos. No me ha pasado que haya algo que no esté ahí. Le vas a dar clic aquí cuando termines este video para dejar listo tus gastos fijos y tus ingresos también. Y ahora sí vas a entender este método para entender dónde está el sabor en esos gastos variables que son los que se vuelven esos gastos hormiga, ese problemita del día a día. Entonces vas a entender ingresos, gastos fijos y el resto, ese disponible para gastos variables, para ocio, entretenimiento, ahorro, inversión, todo eso lo vamos a llevar al método Kakeo. Pero ¿saben qué? Para explicarles este método, vámonos a la guía Kakeo. Les voy a explicar haciéndolo directamente en la guía, paso a paso, para que veas cómo sería la cosa. Listo, entonces vamos con el paso a paso. Ustedes van a entrar a la guía de Kakeo y van a ingresar el mes que van a registrar. Y la idea es que esto lo hagan todos los meses. Obviamente van a aprender mucho en los primeros 3 meses y tal vez luego no sea necesario, pero van a crear una conciencia. Esto lo voy a hacer en abril y voy a ponerme una meta de ahorro. Voy a ahorrar 10 pesos y empiezo a entender la guía. Entonces lo primero que voy a hacer es ese paso que les digo, que vamos a registrar los ingresos y gastos fijos. Entonces lo pueden hacer en el Excelito que les puse o lo pueden hacer incluso acá. Lo que pasa es que el Excelito me gusta mucho porque tiene muy desmenuzados los gastos que uno normalmente no recuerda. Entonces aquí van a poner cuántos son sus ingresos totales del mes, cuántos se gastan en lo básico. Entonces en renta, servicios, agua, luz, internet, teléfono, transporte fijo, seguro de salud, pago mínimo de la tarjeta de crédito, pero no vamos a poner la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Porque muchas veces en esa tarjeta de crédito lo que tenemos son esos gastos variables. Entonces esta les voy a proponer que no la quitemos, es más, se las voy a quitar de la guía. Préstamos o deudas, esas que sean deudas fijas. Entonces la hipoteca, el crédito de vehículo, que no te hablen de tu desorden. Le debo una platica a mi tía, a mi prima, porque no, eso no. Educación, colegiatura, cursos. Bueno, aquí tenemos las suscripciones, pero abro debate si son necesarias. ¿Ustedes qué creen? Déjenme en los comentarios. ¿Las suscripciones son necesarias para vivir? Y aquí ya calculamos el total de gastos fijos. Entonces esta parte digamos que es la fácil. Ahora vamos a registrar de manera semanal nuestros gastos variables. Entonces listo, esta es la semana del y cuánto tengo disponible. Entonces cojo mi ingreso total, le quito esos gastos fijos y voy a dividir el presupuesto por semana. Ahí está parte del sabor del método. Entonces vas a dividir en 4 o puede que tú sepas que hay una semana que es un poquito de más gastos, entonces le pones un poquito más a esa. Y aquí está lo chévere, entonces vas a empezar a entender tus gastos en categorías. ¿Cuáles son esas categorías? Supervivencia, y vas a poner enfrente si eso era o no era necesario. Todo lo vas a anotar. Lo chévere de esto es que lo vayas anotando, entonces puedes imprimir esta guía o hacerla a manito, tomarte el tiempo de ponerlo en un cuaderno bien lindo o comprarlo por Amazon. También creo que lo venden $25. Por acá tengo ocio y entretenimiento.
complemento todos los temas que sean de cultura, extras o imprevistos. Ahí te vas a dar cuenta también que de pronto te están pasando más imprevistos de los que quisieras y listo. Y los vas a registrar toda la semana. Y esto le sacas copiecita y lo pones 4 veces y lo haces las 4 semanas que tiene el mes, 5 para aquellos meses que son más largos y lo vas a registrar toda la semana. Luego vas a hacer un cierre a final de mes. En este cierre vas a hacer una evaluación final de tus gastos y ahorro. Entonces, listo, ¿cuánto fue tu ingreso total? ¿Cuánto fue el total de tus gastos fijos? ¿Cuánto fue el total de tus gastos variables? Entonces acá pones el total de gastos del mes, fijos más variables, cuál fue tu meta de ahorro inicial y cuánto fue ese ahorro real logrado y si se logró o no se logró la meta. Y vas a poner el resumen de las categorías. Uno ve esto y dice esto en Excel que haría más fácil, más chévere. Hacemos una plantillita en Excel. Aquí yo te pongo un anexo que son estos gastos adicionales, que son los gastos evitables o recortables. Entonces vas a poner como cuáles sientes que debiste haber quitado y qué acción vas a tomar para que no se repita. También acá hay un anexo chévere que es con todo el tema de control de deudas y pagos dependientes. ¿Cuánto es tu deuda? ¿Cuál es el crédito? ¿Cuál es el monto total? ¿Pago mensual? ¿Tasa de interés? ¿Fecha de pago? ¿Y cuál va a ser tu estrategia? Mejor dicho, con esto. Bueno, luego de que conocieran esta guía en detalle, obviamente es un resumen de todo lo que tiene el librito. En el librito vas a tener más detalle, pero no sé, cuéntenme si les interesa más la guía en el Word, si nos pensamos en un Excelito, qué le pensamos a eso. Vamos a ver cuáles son las ventajas, desventajas y qué puedes lograr con este método. Pero antes de eso, vamos a ver las estadísticas que nos encantan. Más del 58% de las personas no llevan ningún tipo de control sobre sus gastos mensuales. Según la OCDE y el Banco Mundial, en jóvenes menores de 35 años esta cifra sube al 90%. Esa estadística me encanta porque nos pone en categoría de jóvenes a los menores de 35. Los gastos hormiga representan del 10 al 20% de los ingresos en promedio, pero para muchas personas puede ser incluso más. Y lo extraordinario es que las personas no se dan cuenta hasta que lo ven registrado. Snacks, apps, envíos, cafecitos, todo eso va sumando. Las personas que registran sus gastos son 23% menos propensas a generar compras impulsivas. Además, según el MIT, llevar un registro manual aumenta tu ahorro mensual en un 6% en promedio. Yo lo estoy haciendo digital. Según un estudio de Stanford, escribir tus gastos con la manito aumenta tu autocontrol porque activa zonas en tu cerebro que son las encargadas de ese autocontrol. En conclusión, registrar tus gastos no solamente es un buen hábito por tener control, sino también porque empieza a generarte una conciencia diferente y una manera de relacionarte con el dinero distinta. Y por eso el método Kakao funciona 100 años después de su creación. Entonces, ¿por qué funciona el método Kakao? Te hace consciente de tus gastos, te ayuda a identificar gastos no necesarios, mejora tu disciplina financiera, no necesitas aplicaciones, no necesitas tecnología y es flexible, lo puedes adaptar a cualquier estilo de vida. Te fuiste para la montaña, te fuiste de viaje, el cuadernito y listo. Pero ojito, que también tiene desventajas. Al principio, como todo, puede ser tedioso. El estar registrando a mano puede no ser tan chévere. Requiere constancia, como todo en la vida. Y es que si estás registrando todos tus gastos a mano y se te olvida un día, después ya no te vas a acordar. Ahora, no quiere decir que todo va a ser inefectivo. Si tú haces por la aplicación y se te olvida un día, pues es más fácil entrar a la aplicación, ya estamos en el futuro y puedes revisar y ponerlo, ¿cierto? Pero sí requiere un poco más de constancia. Tercero es que no sustituye una planeación financiera a largo plazo. Esto es muy del corto plazo y para generar conciencia, pero igual requieres una planeación a largo plazo para saber en qué vas a ahorrar, qué vas a invertir, entonces no lo sustituye. Pero, ¿qué puedes lograr con este método? Ahorrar más de lo que te imaginas sin dolor. Cortar hábitos de gasto impulsivos. Sentirte en control con tu dinero por primera vez y ser mucho más reflexivo con todos los gastos que tienes. La tarea de escribir a mano te empieza a generar un grado mayor de conciencia. En los comentarios me vas a decir plantilla si quieres que la pasemos a Excel, me vas a decir guía si quieres que te lo dejemos en un Wordcito para podértelo entregar y también me vas a contar si quieres que averigüe más métodos, más formas, aplicaciones, quieren que les hable de cuál aplicación utilizaría, mejor dicho, cuéntenme qué les interesa saber y si van a aplicar el método Kakao. Yo la verdad que no lo había escuchado y en estos días que fui a dar una asesoría de finanzas la chica me dijo, sí claro, tengo todos mis gastos súper registrados porque utilizo Kakao. Y yo, ¿what? Entonces, súper interesante. Así que ahí les dejo el dato, pero ustedes suscríbanse, denle like porque cada 8 días tenemos video, todos los jueves a las 4 de la tarde. Aquí nos vemos.